Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar de la percepción. La percepción, sí, es nuestro segundo tema que vamos a desarrollarlo y les hago esta pequeña explicación para que más o menos entendamos de mejor forma el tema. Para poder hablar de la percepción, tenemos que partir diciendo que pertenece a los procesos psicológicos superiores. Eso quiere decir que son los procesos que se dan dentro de nuestra mente. Podemos decir que la percepción es la puerta de los demás procesos superiores, ese quiere decir uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque justamente cuando veamos lo que es la definición, vamos a partir con la definición y vamos a dar tres definiciones. La percepción es la que nos permite conocer la realidad, es nuestro contacto con el mundo externo, con el mundo real. Esto es netamente sensorial, eso quiere decir que va a depender de nuestros sentidos. Entonces conocemos la realidad por medio de nuestros sentidos. Pero algo muy importante, también la percepción es algo muy subjetivo. Eso quiere decir que depende del punto de vista de cada persona. Entonces la percepción, tres elementos importantes. Es por la cual conocemos la realidad, se da por medio de nuestros sentidos, por eso es sensorial, y depende de cada persona, porque cada persona percibe de distintas formas cada cosa. Nuestro esquema va a constar de tres elementos: de las características de la percepción, de los elementos de la percepción, los componentes y por último vamos a hablar de las anomalías o alteraciones. Pero primero partamos de las características de la percepción. Te habrás dado cuenta que en este esquema tenemos tres memotecnias que tenemos que trabajar: la memotecnia del oye, del soy y la última que te voy a explicar más adelante. Pero vamos por partes, vamos por las características. Vamos a decir que la percepción posee tres características: la objetivación, la integración y la estructuración. ¿Qué es la objetivación? La objetivación es el proceso por el cual nosotros podemos reconocer una percepción por medio de uno de nuestros sentidos. También se la va a llamar como acto de objetivar. Objetivar, que significa reconocer. ¿Sí? Entonces, utilizando alguno de nuestros sentidos, nosotros podemos captar la información que viene del mundo exterior y lo podemos identificar, como cuando escuchamos una canción, cuando sentimos un olor, cuando vemos un objeto, etc., ¿no? Si lo logramos reconocer por alguno de nuestros sentidos, vamos a decir entonces que estamos objetivando o que estamos haciendo o reconociendo la percepción. El segundo elemento, la segunda característica es la integración. La integración, una vez que hemos captado esta imagen, la vamos a hacer en nuestra mente de forma completa. Por eso dice que la definición es el reflejo integral del objeto en la mente. Una vez que hemos captado la percepción, la vamos a llevar a nuestro cerebro y en nuestro cerebro la podemos dibujar. Podemos hacernos una imagen completa. Al hacernos esta imagen completa, estamos haciendo la famosa integración. Esto nos va a llevar por último a la estructuración. La estructuración nos permite reconocer a la percepción, propiamente nos permite describir el objeto que hemos percibido o el elemento que hemos percibido. Entonces en nuestra mente, una vez hecha la imagen mediante la integración, a este objeto lo podemos describir de forma completa. Eso vamos a denominarlo como la estructuración. Quiero hacer un énfasis especial sobre todo con la integración, porque la integración es una característica y al mismo tiempo también es un elemento de la percepción. Entonces se repite y tiene el mismo concepto, va a ser el reflejo integral del objeto en nuestra mente. Entonces de nuevo tenemos la imagen completa. Los elementos de la percepción en realidad son tres: son las sensaciones, tenemos a la organización y de nuevo a la integración. Mencionamos tres, pero en realidad son seis. ¿Por qué son seis? Porque también consideramos como elementos de la percepción al sujeto perceptor, al objeto percibido y a la relación entre ambos que se denomina percepto. Primero vamos por los tres elementos. Las sensaciones. ¿Qué son las sensaciones? Las sensaciones son cualidades aisladas que tienen como referencia a los estímulos. Eso quiere decir que nosotros cuando sentimos un elemento de la percepción va a haber ciertas sensaciones que nos van a permitir que podamos captar mejor la percepción. Pongamos un ejemplo. Digamos que estamos más o menos llegando al mediodía, comenzamos a sentir los olores que vienen de la cocina o de cualquier otro elemento y estos olores comienzan a entrarnos por el sentido del olfato. Eso va a estimular a nuestro cuerpo y nos va a causar un tipo de sensación. En este caso se va a denominar el apetito.
que hace posible que nosotros tengamos hambre al poder comer, ¿no? Entonces, este tipo de elementos, tanto ya sean visuales, ya sean olfativos, ya sean auditivos, etcétera, permiten que nosotros podamos estimular y podamos utilizar nuestras sensaciones para poder llegar más rápido a la percepción. Nuestro segundo elemento se va a llamar la organización. La organización propiamente está relacionada al orden que tenemos de las percepciones en nuestra mente. Cuando nosotros captamos la información, es automáticamente ordenada por nuestro cerebro. Y esto nos va a llevar a esta imagen que tenemos acá. Sí, nuestro cerebro. Pero nosotros no lo vamos a hablar como un cerebro normal, vamos a hablar que es un Smart cerebro. Actualmente, cuando hablamos de Smart, estamos hablando de algo inteligente. Entonces tenemos un cerebro que es muy inteligente, que de forma automática todas las percepciones que recibimos las va ordenando en nuestro cerebro, las va separando, las va analizando. Por lo tanto, nuestro cerebro de una forma muy inteligente puede separar las cosas que nos gustan de las cosas que no nos gustan. Y esto nos hace ver que es muy importante cuando nosotros percibimos siempre tratar de tener los estímulos positivos para que podamos guardar la información y no que nuestro cerebro la detecte como algo malo, porque lo malo lo va a terminar eliminando. ¿Sí? Ya hemos hablado de la integración, que ya hablamos del punto anterior. La integración es el reflejo completo del objeto en la mente. Una vez que en nuestra mente captamos la información, la podemos traer en cualquier momento y la podemos utilizar. Podemos hacer una imagen de este objeto y lo podemos describir, ¿no? Gracias a esto al componente de la integración. Pero también habíamos dicho que elementos de la percepción, podríamos hablar del sujeto perceptor, el objeto percibido, y esto nos va a llevar, hagamos acá, acabo de marcar a esto que no, ya. Entonces vamos a hacer una pequeña flechita que nos vamos a ir desde acá hasta acá, ¿sí? Entonces justamente vamos a hablar de los elementos de la percepción. Como hemos dicho, los elementos también de la percepción pueden ser el sujeto perceptor, el objeto percibido y la relación entre ambos que se denomina percepto. ¿Sí? Entonces estos elementos nos permiten también conocer la persona, el objeto que estamos percibiendo y la imagen que hacemos en nuestra mente, ¿no? Que hemos hablado hace un momento, que esto sería el proceso de integración, cuando hacemos la imagen completa en nuestra mente. Volvamos a nuestro esquema, porque tenemos que hablar de los componentes de la percepción. Los componentes de la percepción, vamos a decir que existen dos tipos de componentes. Tenemos los componentes biológicos y tenemos los componentes psicológicos. ¿Qué son los componentes biológicos? Los componentes biológicos es cómo nuestro cuerpo se da a la percepción. Y utilizamos tres elementos en nuestro cuerpo para poder percibir. Obviamente, como ya dijimos, tenemos a los órganos de los sentidos, nuestros 5 sentidos. Quien utiliza generalmente esto y toda esta información es llevada a nuestro cerebro gracias a nuestro sistema nervioso. Y esto también se define mediante nuestras famosas vías neuronales. Es la sinapsis que hace nuestro cerebro para poder captar y guardar la información. En cambio, los componentes psicológicos, vamos a tener nuestra tercera mnemotecnia. ¿Por qué? Porque los componentes psicológicos nos va a decir que la percepción, con qué otros componentes de nuestra mente se pueden relacionar. Y vamos a decir que se pueden relacionar con varios componentes. Y para poder recordar esto, vamos a tener la tercera mnemotecnia, que va a ser la mnemotecnia del CalMAP. CalMAP, C-A-L-M-M-A-P, mucha CalMAP. Y esto nos va a decir que estos componentes son la conciencia, la atención, el lenguaje, la memoria, la motilidad, que está relacionado al movimiento del cuerpo, la afectividad, que son los sentimientos, las emociones, el pensamiento, que es nuestra forma de actuar en determinados momentos o nuestras decisiones. Entonces, si vemos a grandes rasgos, podemos entender que propiamente nuestra percepción se va a relacionar con la mayoría de procesos psicológicos. Por eso decíamos que era la puerta de todos los demás procesos psicológicos. Para entender la última parte, tenemos que hablar de las alteraciones de la percepción o propiamente las malformaciones de la percepción. Y tenemos dos. Una que se llama ilusión y otra que se denomina alucinación. ¿Qué es la ilusión y qué es la alucinación? Podemos entender que la ilusión es una mala percepción, en cambio vamos a entender por alucinación una falsa percepción. ¿Cuál es la diferencia entre mala y falsa? En el sentido de la ilusión existe un objeto, existe el objeto, ¿sí? Objeto. En el caso de la alucinación no hay objeto. Entonces propiamente nosotros nos inventamos.
Las ilusiones van a ser producidas generalmente por no estar atentos o la desatención de las personas, y esto va a producir dos tipos de ilusiones. Tenemos las ilusiones subjetivas y las ilusiones objetivas. Subjetivas, objetivas. La diferencia entre ellas dos es que va a depender de la intención. Esta va a ser sin intención. Sin intención, ¿sí? En cambio, las subjetivas es con intención. Eso quiere decir que nosotros nos estimulamos para alterar la realidad de los objetos. En el caso de las objetivas, no las alteramos. Pongamos un ejemplo para que entendamos. Se denomina ilusión subjetiva cuando nosotros nos predisponemos para alterar un tipo de realidad. Pongamos el ejemplo, cuando nosotros nos ponemos a ver películas de terror, jugamos cosas o contamos cuentos de terror, y en la noche, producto de lo que nos hemos estimulado y de lo que nos hemos asustado, va a ser muy factible que nosotros alteremos la realidad de alguna cosa, indicando que hemos visto almas o que se han movido cosas, y etcétera, ¿no? Pero esto va a estar predispuesto por toda la información anterior que hemos hecho, que hemos alterado nuestros sentidos. En el caso de las ilusiones objetivas es cuando no hay intención. Alteramos la realidad del objeto sin tener el deseo de hacerlo, ¿no? Acá vamos a encontrar la mayoría de nuestras ilusiones ópticas, que producto del cansancio, producto de la actividad, terminamos moviendo o cambiando la realidad de los objetos, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que para que sea ilusión tiene necesariamente que existir el objeto, que alteramos la realidad de este, ¿no? Es muy distinto. En el caso de las alucinaciones, habíamos dicho que son falsas percepciones. No existe el objeto que se está percibiendo, nosotros lo inventamos por completo. Entonces van a ser causadas por dos cosas: por golpes severos en la cabeza o por alteraciones de conciencia. ¿Qué es una alteración de conciencia? Ya sabemos que podemos llamar a una alteración de conciencia al consumo de cualquier sustancia alucinógena, como las drogas, el terrocal, etc. Golpes severos en la cabeza, que su término médico va a ser propiamente como un traumatismo encefalocraneano. Estos dos generan en nosotros la inflamación de nuestro cerebro, pueden generar las alucinaciones. Vengamos acá. Este Smart Cerebro nos va a llevar a las famosas teorías del psicólogo Gestalt. ¿Te habrás dado cuenta que acá hay una imagen? ¿Sí? Depende de lo que tú atiendas primero, o vas a ver primero el árbol o después mirarás a los dos animales que están en el fondo. Esto es una ley que plantea Gestalt, que se llama la ley de figura y fondo. Gestalt hace mucho énfasis en lo que nuestro cerebro inteligente puede hacer, y plantea ciertas leyes en las cuales él trata de dar ciertos principios que actúan mediante nuestra percepción. Entre las leyes más importantes tenemos la ley del cierre, la ley de la agrupación, que puede ser de proximidad o semejanza, la ley de figura y fondo, y la ley de la constancia perceptual. ¿En qué consisten estas leyes? Y estos dibujos nos van a permitir más o menos entenderlo. La ley del cierre indica de que nosotros no percibimos objetos incompletos. Eso quiere decir que nuestro cerebro automáticamente le da formas a los espacios vacíos. Podemos ver que podemos encontrar círculos, podemos encontrar formas geométricas en los espacios vacíos, o juntamos estas líneas y encontramos la imagen completa, porque nuestro cerebro propiamente se condiciona de que no puede haber algo incompleto. Para poderlo percibir, lo tiene que percibir de forma completa. Por eso autorrellena los espacios vacíos. En el caso de la agrupación se puede dar de dos formas, ¿sí? Hemos dicho que por proximidad, por semejanza. Esta ley que nos indica Gestalt nos dice que cuando nosotros encontramos elementos que están agrupados, ¿sí?, vamos a pensar que estos son completamente iguales. De igual forma, si encontramos formas que son iguales, nos van a parecer que todos los objetos son parecidos o mantienen la misma secuencia. La ley de la figura y fondo, que es la que hemos hablado hace un momento de las dos personas, igualmente en este gráfico podemos encontrar dos cosas. O vemos a las dos personas que se están riendo, o podemos ver el cáliz que está en el centro. Lo que nos dice esta ley, que no podemos observar las dos cosas al mismo tiempo. O bien primero vemos la figura del fondo, o bien vemos la figura que resalta que está en negro. Eso va a depender de nuestro gusto, de nuestras tendencias o de nuestra atención.
La ley de la constancia perceptual que plantea Hessel nos va a decir que por más que acerquemos o alejemos los objetos, siempre los vamos a percibir de la misma forma. En este caso, la mujer, que parece ser gigante o tener un tipo de cosa, por más que lo alejemos o lo acerquemos, vamos a percibirlo siempre de la misma manera. Y esto es debido al principio o a la ley de la constancia perceptual. ¿Sí? Entonces, estos elementos que hacen posible que nosotros podamos conocer o que podamos percibir van a estar relacionados propiamente a nuestro cerebro, que trata de completar o manejar cosas de formas completas. Bueno, muchachos, no les quito más el tiempo, espero que la explicación les haya servido. No se olviden que tenemos un pequeño cuestionario en la parte de atrás, que lo tenemos que realizar en nuestro cuaderno. Y nada, ya nos vemos otro día, la próxima semana, con otro video para que entendamos la clase. Cuídense.